Muy buenas tardes. Es un placer esta tarde con todos ustedes. Bienvenidos a esta actividad que organiza Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, que con su programa Hotzak, Sonidos, monta estas conferencias, estas charlas, estos conciertos comentados para que disfruten todos ustedes. Y concretamente el programa Hotzak se refiere a todo el entorno de la música. Gracias por estar aquí. La mejor bienvenida nos la ha dado Cecilia Berkovich con ese Bach tan increíblemente sentido. Yo quisiera hablar de Cecilia, pero se me agotaría la tarde. Me voy a limitar a decir que es una extraordinaria violinista, como ustedes van a comprobar, pero además es catedrática de viola, es primer violín en orquestas principales, es compositora, es directora, llega al Teatro Santa Marta de dirigir una ópera y, en fin, bueno, gracias por estar aquí, Cecilia, eres muy bienvenida. Bueno, es un placer compartir con todos ustedes este coloquio a dos voces y entre músicas en torno a la reflexión del tiempo. Vivimos en la sociedad de la prisa y aquí estamos nosotras hablando del tiempo, pero del tiempo musical, porque aquí no se trata de entrar
en el debate sobre la naturaleza o la irreversibilidad del tiempo, ni para estudiar interpretaciones sobre el tiempo que hace la física cuántica, por supuesto. Vamos a hablar del tiempo en la música, o, si ustedes prefieren, el tiempo musical. Antes de referirnos directamente al asunto que nos concierne, a mí me gusta siempre al público transmitirle esa idea que tenemos los compositores de cuál es el trío que organiza y que hace verdad y que hace posible la música. En la música hay tres actores principales que no pueden faltar. Son tres. El primero, el creador, digamos que arranca de vete a saber su mundo platónico, vete a saber de qué sitio, sonidos, estructuras, silencios, y organiza, pero virtualmente, una realidad que está escrita en un papel con un lenguaje particular y que debe ser interpretado, amado, resuelto, puesto en práctica, hecho carne por el intérprete, que es el segundo factor de este trío. Pero es que el tercero es el público, son ustedes. ¿Qué quiero decir? El escuchante, y quiero distinguir del que escucha al que oye, el que escucha lo que hace es descubrir todas las tramas que hasta entonces han sido resueltas o han sido propuestas por el compositor, por el creador y por el intérprete, y hacer suyo, aprehender esa realidad que se llama música, es una forma de arte, y debe interpretarlo personalmente. Este Bach que nos acaba de tocar Cecilia, si preguntásemos a cada uno de ustedes qué les ha parecido, probablemente cada uno daría su propia versión. No sería unánime la definición de lo que ha oído. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los que percibimos la música tenemos desde nuestra sensibilidad interpretar las sensibilidades ajenas y llegar a la conclusión de lo que es la música. Lo que quiero, ya creo que se me nota mucho, es responsabilizarles a ustedes, porque aquí los actores no somos solo la intérprete y yo misma que estoy conduciendo esta tarde, sino son ustedes los que van a tener que sacar las conclusiones debidas a lo que significa la música y a conocer un poquito más por dentro la música desde el punto de vista que nosotros le podemos dar. Vamos a hablar del tiempo musical y vamos a ir organizando un eje cartesiano con unas pisas así ordenadas, ya nos perdonarán, pero me parecía la manera más clara de exponerlo. En realidad no tenemos que hablar de tiempo, sino de tiempos. Fíjense, los griegos antiguos llamaban al tiempo así, distinguían el tiempo así. Hoy nosotros no somos capaces de llegar a ese refinamiento en el concepto del tiempo. Sí que sabemos algo del tiempo objetivo, lo medimos, etcétera, etcétera, pero el resto de los tiempos nosotros no los interpretamos así, no llegamos hasta ese punto de sofisticación, digamos, ¿no? Bueno, hablamos de tiempos porque la música, además, es un arte temporal. En realidad, la música, si lo pensamos bien, solo es la inscripción del tiempo en la materia. Es decir, el compositor, con lo que trabaja, con lo que juega, su herramienta es el tiempo. Y lo que hace con el tiempo es, a ese tiempo se le inscribe la materia, digamos, y ahí se organiza, siempre con el apoyo de la memoria, lo que luego vamos a hacer los intérpretes, van a hacer sonar. Pero el compositor fundamentalmente se basa en el tiempo. Luego tenemos nuestros trucos, como ya veremos. Objetivo, subjetivo. Vamos a ir completando ese eje cartesiano. Quiero hablar ahora del tiempo objetivo y del tiempo subjetivo. ¿Qué pasa con esto? Nosotros somos conscientes del tiempo objetivo, lo medimos, tenemos el reloj, tenemos muy claro. Pero partiendo de esa objetividad, los músicos utilizamos el tempo
que no es lo mismo que el tempo o los tempi, para convertir ese tiempo mensurable en otro tipo de consciencia, que es el tiempo musical, digamos. Siempre, insisto, con la participación de la memoria. Es decir, escuchamos no solo con la objetividad del tiempo, porque para los que escuchamos el tiempo objetivo desaparece y empieza a apreciarse la emoción que el tiempo musical nos provoca. Alegría, sorpresa, miedo, temor, etcétera, 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 etcétera. Vamos a comprobar la diferencia entre tiempo objetivo y tiempo musical. Ese sería el tiempo, un tiempo que marcha y que ha llevado una velocidad determinada y que ha tenido unas sensaciones. Vamos a un tiempo con otro tiempo, esa misma idea, para ver que hemos modificado el tiempo y lo hemos convertido en tiempo musical. Vuelve a ser Bach, es la llega de la partita número 3. Gracias, Cecilia. Vamos a hablar ahora de lineal y no lineal, es decir, tiempo lineal y tiempo no lineal. En música, ¿cómo es la experiencia de pasado, presente y futuro? Es decir, memoria, percepción y expectativa. Eso es lo que representa el tiempo. Vamos a analizar estas fases en música. Quizás se comprenda mejor si esa experiencia la llamamos tempo lineal, no lineal. La melodía sería lo que nosotros llamamos un tempo lineal, es decir, es direccional, constante, ¿no? Seguimos una melodía que normalmente además cuando escuchamos ponemos una atención muy clara hacia esa melodía, que es la sucesión de sonidos relacionados. Eso es la melodía y naturalmente la percibimos y nos sirve. Sería una linealidad, una línea directa. Pero cuando esa línea se interrumpe, ahí aparece la no linealidad y entonces perdemos la sensación de relación del tiempo continuo. Y no es que el tiempo no pase, musicalmente sí pasa, porque si ha habido una parada es porque hay algún tipo expresivo que lo esté justificando o que lo esté necesitando. Entonces, captamos el tiempo lineal o el tiempo no lineal. En filosofía se habla del tiempo en devenir, es decir, lineal, y el tiempo en ser. Hay una diferencia cualitativa muy interesante, es decir, el tiempo no lineal.
Seguimos con Bach. Es que he tomado pachán antes de venir. Seguimos con Bach, es el doble 1 de la partita número 1. Vamos a ver ahora un poco el contraste entre la velocidad y el tiempo rápido. Si cambiamos, seguimos. El ritmo es el movimiento en el tiempo. Es decir, ese discurso lineal del que hablábamos tiene unas duraciones distintas. Eso es el ritmo. Es el movimiento que se percibe. Bien, el ritmo compartimenta el tiempo, por tanto, y se distribuye mediante distintos tempi, es decir, distintas velocidades, digamos. Cada una de las partes mínimas de cada sonido tiene una duración determinada, ese es el ritmo, y en función de las velocidades y sus relaciones internas, ahí estamos como ven, poco a poco vamos añadiendo ingredientes al acto, al hecho de la música que la hace a su vez más compleja. Bien, decía que esos tempi y esos ritmos potencian la emoción en la que percibimos la música. Pero no solamente, puedes pasar, por favor, no solamente es en la música donde nosotros tenemos unas sensaciones subjetivas que a veces no comprendemos bien. Aquí hay dos dibujos bien distintos y se hizo un experimento, creo que bastante conocido, no sé si alguno de ustedes lo conocerá, pero a estos dibujos corresponden dos palabras. Vamos a ver la relación del tiempo, del ritmo con la palabra. Corresponden dos palabras. Una palabra es bouba y otra palabra es kiki. La pregunta que les hago es, internamente ustedes, por favor, asignen un nombre a cada uno, a quién llamarían kiki y a quién llamarían bouba. Bouba y kiki. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque tiene cara de kiki. Kiki es tensión. En nuestra boca hay tensión y bouba es una amplitud, Esto es un experimento, la neurociencia tiene mucho que decir al respecto y no vamos a entrar ahí porque no es nuestro campo, pero es muy curioso que psicológicamente seamos capaces de definir eso, pues con el ritmo pasa exactamente igual, digamos que pasa algo parecido. Vamos a ver qué ideas, qué sensaciones percibimos cuando escuchamos algo en tiempo lento y en tiempo rápido. Cecilia, ¿nos explicas un poco cómo hacerlo? Vamos a hacer parecido a esto. Yo voy a tocar dos fragmentos y me van a decir cuál de ellos era el que es lento y cuál de ellos es el que es rápido. Y luego pondremos el metrónomo. Vamos con el lento.
Sí, efectivamente, era primero lento y luego rápido. Pero nos has dicho que nos ibas a poner un metrónomo. ¿Qué es el metrónomo? El metrónomo es un instrumento que tenemos nosotros para medir el tiempo objetivo. El tiempo que establecemos como objetivo. Este es el aparato, lo inventó un señor que se llamaba Mecel allá por 1815, creo, ¿sí? Bueno. Yo no estaba. Sí. Beethoven, con Beethoven, ¿no? Beethoven fue el primero que lo utilizó. Bien, con este aparato medimos. Con este aparato tenemos noticia e información del tiempo que se puede medir y que se puede objetivar, y de hecho él lo hace. Bueno, como no está horizontal, no está siendo muy fiel, pero... Bien, suenan las campanitas por ahí, nos da pistas, nos dice dónde, cómo, etc. Pero este es el aparatito. Lo que pasa que como este tiene sonidos extemporáneos, pues vamos a poner uno más fiel y a ver qué pasa, a ver qué sorpresa nos das. No era ni lento, ni rápido, ni nada. Es el mismo tiempo objetivo, va medido. La diferencia es que nuestra percepción nos ha pasado como con Kiki y Bouba. Hemos tenido sensaciones que nosotros hacemos nuestras. De manera que lo que les decía al principio, el espectador hace suyo una serie de impresiones, una serie de conocimientos que naturalmente el compositor sabe y maneja, el intérprete sabe y maneja, y la realidad final, insisto, la ponen ustedes. Seguimos. Sigue el eje creciendo. Vamos a ver ahora vertical-horizontal. Como les decía antes, la música tiene en sí misma una serie de complejidades que ocurren simultáneamente y eso la hace, a veces la complica muchísimo. Yo tengo que añadir aquí, es cierto que la carrera musical, el aprendizaje de la música es durísimo, muy largo, realmente como todos los aprendizajes reales no acaban nunca, pero la técnica musical es muy complicada. ¿Por qué? Entre otras cosas porque a la música le pasan muchas cosas todas a la vez. No pasa primero una cosa, luego otra y luego otra, sino todas a la vez. Y aquí hablamos de vertical-horizontal. ¿Qué quiero decir? El tiempo son relaciones entre eventos lineales, pero cuidado, también verticales. Porque no está sucediendo solo un sonido, suceden muchos sonidos a la vez y a veces ritmos a la vez, verticalmente. Y entonces se produce esa simultaneidad que hace muy complejo la definición de la música cuando queremos analizarla, digamos, técnicamente. Sin embargo, en nuestra percepción, si aprendemos a escuchar, no a oír, si somos capaces de escuchar, lo podemos percibir muy claramente y disfrutarlo, claro. Es un ejemplo. Vertical.
horizontal. Es decir, hemos oído, el violín es un instrumento melódico, es decir, hace un sonido cada vez, pero los violinistas han sido capaces, a instancia de los autores, ¿sí o no? No sé, a instancia de los compositores, ¿sí o no? De hacer más de un sonido a la vez y crean esa verticalidad de que les hablaba, se llama armonía, es decir, la armonización, la simultaneidad de sonidos verticalmente, porque ocurren, cuando digo vertical, quiere decir simultáneamente. Nosotros decimos vertical por la mirada a la partitura que figura en vertical. Y luego el segundo ejemplo, que magníficamente ha puesto Cecilia, seguimos con Bach, es una horizontalidad, es decir, la sucesión lineal de la que hablábamos. Pero vamos a seguir un poco hablando de los... hablando qué pasa con todo esto a lo largo del proceso histórico, en los distintos estilos de la historia, ¿no? A lo largo de la historia. Empezamos por el barroco, por ejemplo. Estamos en 1700. En el arte ya saben ustedes que todos los distintos estilos no son simultáneos, en música tienen sus años, de manera que me voy a limitar a hablar solo de los siglos y suficiente. Bien, pues en el barroco el ritmo es el agente fundamental del impulso melódico, es decir, hay un ritmo muy marcado que proyecta, empuja, define y estiliza o hace un estilo determinado con la melodía. Pero ese movimiento melódico está supeditado a una secuencia de acordes, es decir, de verticalidades, que nos llevan a definir un punto auditivo cómodo, eso que denominamos el punto central, el punto foco que auditivamente nos resulta cómodo. Ahí nace la tonalidad, que es el estilo que todavía hoy en la música popular, por ejemplo, se sigue manteniendo, no en la música, ¿cómo llamamos? Culta, no sé cómo se llamaría, en la otra música, en la que hacemos nosotras, ahí han pasado muchas más cosas. Pero esa idea de tonalidad, es decir, ritmo impulsando una melodía en torno a un eje cómodo para el oído, que sería lo tonal, es donde se define muy bien, es en el barroco. Tenemos una idea de naturaleza barroca. Sí. La sonata... ¿Qué quieres tocar? La sonata... Es que resulta que Bach era muy consciente de esto. Y cuando escribió las sonatas y partitas para violín solo, que fue una novedad, porque siempre habíamos escrito música acompañada, sobre todo el violín, era para ser acompañado siempre, Bach decidió que a lo mejor eso, en época de recursos bajos, era mejor que el violín supiera acompañarse a sí mismo. Pero si el violín siempre hace la melodía, ¿cómo va a acompañarse a sí mismo? Pues entonces Bach lo consiguió. Entonces ahora voy a tocar un movimiento que es muy característico, siempre dentro de las sonatas y partitas para violín solo, donde se oyen las dos cosas a la vez. Esto, en el contexto, es una escritura de mucho virtuosismo, si bien asociamos virtuosismo a rapidez, pero también hay virtuosismo lento, que eso lo vamos a comprobar distintas veces más hoy. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo funciona este movimiento, si te parece bien. Ese movimiento que yo voy a... Nosotros vemos una melodía que es esta. Y Bach dijo, bueno, pero necesito que se dé la sensación de que el pulso es este. En ese momento no existía el metrónomo, pero nosotros hoy ya hemos adelantado esto y el metrónomo viene a ser una cosa más o menos como esta. Y más así. Entonces, es como si el violinista tocara así. La convivencia, ¿no? Con el metrónomo. Bien, pues ¿cómo lo resuelve Bach? Sin metrónomo, sin otra persona que haga eso, de esta manera.
dificultad de estas piezas no se ve, pero, en fin, eso es muy difícil. Porque en ese momento el intérprete está sometido a los dos tiempos. Entonces está sometido, por un lado se quiere mover con la melodía que le lleva a irse a una cosa brutal y por otro lado... Entonces hay que intentar que un tiempo convenza al otro de que por favor dame un poquito más de tiempo. No. El tiempo es una madre. Bueno, también hay una cosa que a mí me gustaría resaltar y es el hecho de que hasta ahora, y fíjate que estamos hablando de muchas cosas, nuestro ejemplo... A ver, ¿se me va? Es que se va metiendo. Perdón. No. Gracias. Muchas gracias. Nuestro ejemplo es Bach, que a mí me resulta apasionante porque sirve para todo, como ven. No doy pistas para escuchas, no posteriores, no quiero decir nada con esto. Bueno, vamos al periodo clásico, ¿te parece? A ver si me hago con el micrófono. Bien. Si ves que no cambiamos Sí. No te preocupes, es cuestión, se me va el pelo, la melena, ¿sabes? Vamos al periodo clásico. Siglo XVIII. Bueno, aquí me permito decir que es inexacto pensar que hay tres tiempos, presente, pasado y futuro. Yo diría que en realidad donde tenemos que mirar es al presente del pasado, que es la memoria, al presente del presente, que es la visión, la inmediatez, y al presente del futuro, que es la expectativa. ¿Por qué digo esto exactamente refiriéndome al periodo clásico? Pues lo digo porque en esta época aparecen unas formas que pretenden evidenciar, estamos cambiando de estilo, el barroco ya ha quedado atrás y ahora pasan cosas distintas y se trata de evidenciar que es una idea ordenada de relaciones. ¿Tengo algún problema con esto? ¿Sí? ¿Cambiamos al otro? Después de que me he despeinado, por favor. Bien. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Bien. Bien, decía que en el clasicismo lo que se hace es organizar la música mediante formas evidentes, es decir, el juego con el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. El paradigma de esto es la forma de sonata y eso significa que va a haber una serie de relaciones. El presente ocurre siempre, porque todo pasa en el presente, pero va a hacer relación con el pasado y con el futuro. Eso sería la forma sonata. Porque la forma sonata marca una idea, la cambia, la repite, hace relación al pasado y además impulsa nuevas, hace relación al futuro. Someramente, porque meternos en muchas más profundidades es tremendo, pero seguramente ¿te parece, Cecilia, que se pueda captar bien? Cambiamos de Bach, claro, estamos en otra época. ¿Qué vas a tocar, por favor? Voy a tocar un minuet de un divertimento original. Fíjense que ha cambiado la palabra. Ya no es sonata, partita, ahora es divertimento. Nos acabamos de liberar, ¿no? Un poco, al menos, de Bartolomeo Campagnoli, que fue uno de los pocos violinistas que se atrevió a escribir para violín solo a la sombra de Bach. ¿Lo narrarás mientras lo toco? Bueno, puedo dar alguna idea. La idea A. Repite la idea A. Empieza la idea B. Repite la idea B.
idea C. Repite la idea C. Idea D. Repite la idea D. Magia. Vuelve la idea A. Y nos lleva a la idea B. Hemos visto las distintas apariciones que tienen relación entre sí y que evidencian al pasado, que propulsan al futuro y que estudian el presente. Eso sería una forma de sonata visto así muy someramente, porque eso tiene mucha tela para hablar. Vamos a cambiar de siglo, vamos al romanticismo, ese siglo XIX que nos ha marcado tantísimo en la escucha, que nos ha condicionado tantísimo como escuchantes y que parece que nos está costando superar incluso en el siglo XXI. Bien, ¿qué hace el romanticismo? El romanticismo no añade elementos nuevos, no inventa muchas cosas más nuevas que las que ya había en barroco y clasicismo, pero, eso sí, las intensifica. Es decir, no es un adelante, sino es un hacia adentro. El modelo temporal en el romanticismo es el clímax. El modelo temporal del romanticismo es la gente encerrada en su casa estudiando. Para los auditores. Para adentro, pero para dentro de casa. Ahora lo vais a ver por qué. Perdón, pero es para dentro de casa. El modelo temporal, decíamos, es el clímax, esa intensificación que exagera todo, que nos lleva a los éxtasis, que nos convierte en seres volantes, que nos hace... No es nada nuevo, es intenso, es hacia adentro, es el romanticismo. La exaltación del yo, el superhombre, el superyo, el conócelo todo. Bueno, el éxtasis. ¿Qué quieres tocar? Pues voy a tocar el gran capricho de Karol Lipinski, que fue un virtuoso polaco que influyó enormemente a nuestro navarro favorito, que es Pablo Escobar.
Que sí, que nos has dejado en éxtasis, efectivamente. Bueno, vamos al siglo XX y al XXI. Y aquí ya se nos complican las cosas. Aquí ya empieza todo a ser distinto, porque pasamos de todo a lo contrario. Es decir, vamos a alejarnos del éxtasis y vamos a proponer lo que llamamos, sin duda ninguna, una objetivación mayor. Es decir, el compositor ya no se deja imbuir hacia la ensoñación del auditor, del que escucha, sino que lo que quiere es que el que escucha sepa. Se acabaron las subjetividades, empieza la objetividad, se aleja de la manera de relacionar los sonidos. Antes decíamos, ¿os acordáis en el barroco que hay un flujo rítmico que empuja una melodía que tiene un referente auditivo? Ese referente auditivo desaparece. Por tanto, nosotros que estábamos acostumbrados hasta entonces a esa conducción cómoda, ¿no? En el oído no sé por qué, pero me resulta agradable, me lleva, me sigue, bien, pues comprendo. En el siglo XX eso desaparece. Aquí hay una influencia enorme por el cientificismo. Todo empieza a ser mucho más objetivable y mucho más complejo, muchísimo más complejo que lo que era hasta ahora. Pero quiero hacer notar también que el tiempo desde el siglo XX también ha sido mucho más complejo. Decía mi maestro que en el siglo XX y en el XXI no se puede hacer músicas para hacer la digestión, porque hemos tenido suficientes problemas como para ver que el mundo... ¿Problemas de digestión? También. Que el mundo es muy distinto, que el mundo es muy complejo y el arte, en definitiva, expresa el mundo que vive y en el mundo donde está. El creador se nutre del entorno y ese entorno es como es. Por tanto, a partir de ahora, su oído ya no va a estar tan cómodo como en este éxtasis o en ese Bach que hemos estado escuchando. Ya nos sirve el abandono a la inspiración, ya no sirve el abandono al me gusta, me dejo llevar. No, atiende, comprende y a ver qué identificas, a ver qué te parece. Pero si no entendemos el mundo que nos rodea, ¿por qué tenemos que entender en el sentido decimonónico la música del siglo XX? El tiempo musical sigue ahí, la percepción es complejísima porque los ritmos ya no son repetitivos, las linealidades, es decir, las linealidades ya no aparecen cómodas, es decir, toda esta revisión que hemos hecho en el eje cartesiano, todas esas características o desaparecen o son muchísimo más complejas. La relación del instante conlleva una cantidad de elementos simultáneos con muchísima menos relación que hasta entonces y, por tanto, con una percepción verdaderamente complicada. Te propondría una compositora, quizá Saariaho, recientemente fallecida, una de las grandes compositoras del siglo XX y XXI, que recientemente ha muerto, pero si no la han escuchado, les recomiendo. Y ahora, Cecilia, sí.
En las relaciones de la música en el siglo XX aparecen con mucha más... Bueno, toda la música se puede explicar, o sea, razonar con un número. Toda la música son números. Pero a partir del siglo XX, los procesos matemáticos hacen su aparición. Secciones áureas, la estocástica, procesos de Markov, etcétera, 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 para la relación de la técnica, para el desarrollo de las técnicas creativas o compositivas, como ustedes quieran. Aparecen éxtasis. Lo que pasa es que son éxtasis de otra naturaleza. ¿Schnitke?
iniciado estos comentarios hablando del compositor, del intérprete y del oyente. En este punto vamos a esperar que quede más clara esta idea. Lo que se cuenta lo hace el compositor, cómo se cuenta lo hace el intérprete, pero la conclusión, señoras y señores, es suya. Cecilia, ¿terminamos aquí o quieres interpretar algo? ¿Charlamos? Una que combine un poco todo. Venga. Permítanme que de nuevo agradezca a Cecilia que está aquí. Haces música, eres música, transmites música. Gracias. Señores y señores, charlamos. No sé si ha quedado alguna pregunta para hacer, si hay algo que les incomode, algo que... Ah, sí. Voy a pasar el micrófono. Gracias. Y yo me pregunto a las dos compositoras, que bravo, bravísimo, y bravísima. ¿Qué camino nos recomendáis a los que nos exaltamos en la música de salón, de casa, como decías tú, para llegar a la misma exaltación hacia la música contemporánea? Y ir a la experiencia, no a la razón. A experimentarlo, a vivirlo. ¿Qué pasa conmigo cuando no escucho cosas que conozco? Es un desamparo, es un miedo a lo desconocido, de primer orden. Es un, como no lo entiendo, pues por si acaso no. Y porque tendemos a quedarnos mirando el mismo capítulo de la misma serie porque ya sabemos cómo es. Es una cuestión de experiencia, de ir a vivirlo, no ir a entenderlo, que es diferente. Ir a vivirlo, y ya está. Y luego podrán comprender cómo esto se puede aplicar a las músicas anteriores, porque solo íbamos a entenderlas y no a vivirlas, pero solo queremos que vengan a vivirlas. Para entenderlas ya estamos los que las tenemos que ofrecer. No es su trabajo entenderlas. Siempre pensamos que el oyente o el escuchante, en este caso, tiene una responsabilidad específica. No, la responsabilidad ya ha sido adquirida. Ahora necesitamos, el compositor necesita, el intérprete requiere y exige que el mensaje de la música
se complete, que esté la tercera pata. Pero no hace falta que tomen ninguna decisión de lo he entendido, es fácil, es difícil. No intente hacer su propio eje cartesiano. Con ese nosotros ya hemos trabajado. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Jaquiunde la organización de este ciclo que nos ha permitido escuchar a ponentes tan interesantes como Martín Llade y a Teresa Catalán, o a intérpretes como Ulises Illán y a Cecilia Berkovich con la maravillosa actuación que nos ha deleitado esta tarde. Y mi pregunta es, cuando un compositor termina una obra y la materializa en una partitura, esa partitura es algo objetivo, algo concreto, pero creo que también tiene que tener una parte de subjetividad, algo que está escrito pero no se ve. ¿Cómo un compositor le dice al intérprete qué tiene que hacer para conseguir lo que el compositor ha querido decir con esa obra? Gracias. Le soborna. Se dice, con razón, que en la partitura está todo menos lo importante. Y esa es la parte que pone el intérprete, esa que no está escrita. Pero tienen que ser intérpretes de la altura de Cecilia, que pueda captar eso que no está, eso que es, no sé cómo llamarlo, pero que consigue que eso que no es nada más que caligrafía sea música. Yo tengo muchísimo respeto a los intérpretes porque creo que ellos ponen una parte enorme de creatividad en la música. Confío muchísimo en ellos, les dejo muchísimo margen para que aporten la parte creativa que sin duda ellos aportan a la música. Y si no, en cualquier música que conozcan habrá muchas versiones, etcétera, siempre a cargo de intérpretes con talento, etcétera. No sé, supongo que tú añadirás alguna cosa a esto, ¿no? Yo que tengo la fortuna... ¿Me escuchan bien? Quizá, ¿no? Gracias. Decía que tengo la fortuna de tratar con numerosos autores y autoras vivos y desde el punto de vista, les voy a decir que es casi egoísta, porque tratar con los compositores de hoy en día es la posibilidad de tener alguna certeza de lo que se está haciendo. Y eso es un placer, porque tienes la posibilidad de decir, yo esto lo toco así o asá, porque Teresa me dijo que era así. Y no lo puedo hacer con nadie más, por muy grande que sea, por muy importante que sea su partitura. No puedo hacerlo con Bach, no puedo hacerlo con Beethoven, no puedo hacerlo con nadie. Fíjense que aquellos ya están medidos por el tiempo, la fama, la presencia, todo. Y sin embargo, ninguno de ellos ofrece la posibilidad de tener al intérprete con una certeza. Y esto es lo esencial. Lo que la relación del compositor con el intérprete supone es esa confirmación de la riqueza que significa comunicarse con la partitura. En este caso, la partitura que está viva. Entonces, lo mejor también en otro sentido es que cuanto más sé de cómo interpretar una partitura cuyo compositor o compositora siempre me ha resuelto las dudas o hemos charlado sobre ello o por qué pone esta nota y no la otra, que es una de mis preguntas favoritas, es que yo puedo aplicar ese tipo de respuestas, ese tipo de pensamiento después a aquellos a los que no les puedo preguntar. Y esto, cuanto más relación tengo con lo que está escrito hoy y sobre lo que no hay una referencia, sino que la referencia está viva porque se está tocando en presencia del compositor, porque el compositor toma nuevas decisiones, porque el intérprete tiene la posibilidad de hacer algunos cambios y de vivirlos y de tener una comunicación viva y que el compositor también disfrute de cómo el público lo recibe o no lo recibe, también cabe esa posibilidad. Para mí es una actividad absolutamente esencial. Y cuanto más sepa de la música de hoy, más voy a saber de la música de ayer.
Parece que tiene el micro más. ¿Más preguntas por ahí? Se han quedado pensando. ¿Qué ha pasado? ¿Tienen ganas de todos ir a escuchar música contemporánea? Sí, sí. A ver, uy, Eso. voy a proyectar menos. Voy a bajar al mundo terrenal. Un oído, un cerebro tan fino, tan trabajado como el vuestro, cuando va a pasear por la calle o va a hacer compra a una tienda y escucha la música comercial que nos bombardean continuamente, ¿qué os pasa? O sea, Que vamos al supermercado con auriculares canceladores de sonido. vale, sufrís, es duro. Y vamos a las horas que están previstas para aquellas personas que tienen algún tipo de sensibilidad. Eso Y pasa. hay menos luz y menos sonido. Yo me encuentro entre ese grupo de personas y no puedo ir. Vale. O sea, es decir, no puedo ir a las horas normales, tengo que ir a esas horas, porque realmente estamos rodeados de todo tipo de sonidos. Eso es mi caso. No sé qué día, Teresa. Bueno, pues parecido. A mí la música banal, la música esa que solo sirve para ser ruido, me interesa muy poco. Yo estoy acostumbrada a atender la música. Siempre quiero comprender, entender, asumir, aprender también. Quiero que sea algo que me genere, que me diga algo, que me enseñe algo. Entonces, si estoy comprando, pues estoy comprando. Ya tengo la cabeza en la música todos otros ratos. En ese momento esa música es ruido. Voy en un ascensor y oigo ruido. Estoy en una tienda y bueno, ya hay tiendas a las que no entro, porque no ya por la música, por la intensidad. Es que luego no puedo trabajar porque me quedo sorda. Es decir, a mí me parece que aporta poco. Lo que ocurre es que yo entiendo que hay situaciones en donde eso puede ser necesario. No en la compra, no en el ascensor, no en la tienda, no. Pero sí entiendo que en la diversión, por ejemplo, el ritmo anime a la gente a cantar, a bailar, a estar alegre. Bueno, pues esto está muy bien. Y para eso está esa música y está muy bien hecha cuando se hace bien, porque música solo hay de dos clases, claro, la buena y la mala. Eso por delante. Entonces, cuando la música está bien hecha y tiene una función y está cumpliendo su función, pues es perfecto. Otra cosa es que yo elija qué música es, cuándo y dónde. Pero lo que preguntas, para mí es indignante, sobre todo molesto. Pues lo utilizan como marketing. Como tantas cosas, sí. Bueno, vamos a ver, se oye, ¿verdad? ¿Puede ser que la diferencia entre la música y el ruido sea la subjetividad del escuchante? Creo que este es el título de la siguiente conferencia. La música siempre tiende a ser un mensaje de que compres más turrón, por eso te ponemos más villancicos. Que esos niños de los villancicos, ¿qué años tendrán? Ya. O que te relajes porque ahora te van a dar un masaje tailandés y te ponen unas flautitas de bambú. O al revés, que compres un poco más rápido. O que no, que estés sentado porque ahora es una misa y esto te indica que vamos a pasar al siguiente tramo de la misa. Es decir, me parece que en el momento en que pierdes su mensaje original para servir a algún propósito específico, que es una orden para el oyente, allí puede ser que se convierta en ruido. Yo diría, toda la música es ruido. Si tenemos, permíteme, no, si tenemos algo que lo mide, toda la música es un ruido, todo se puede medir con un... Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo ese ruido se convierte en música? Después de que el siglo XX y el siglo XXI haya desmitificado todo. El ruido, por ejemplo, un instrumento de percusión hace ruido, ni siquiera hace una altura determinada, es un ruido, un platillo es un ruido. Claro, cuando la música lo asume como tal, es, y establece la diferencia por el hecho de que ese ruido tiene o empieza a tener o se le da un significado. La diferencia entre el ruido y la música es que el ruido es nada, son sonidos, son ondas,
Y la música significa. Eso es lo que es trascendente. Entonces, cuando oigo determinadas músicas, ruidos o no, me pregunto, ¿qué significado tiene esto? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Es mimético? Esa es mi respuesta. El mismo. Es que quiere el diálogo. Perdón. Ahora mismo, disculpa. Sí, ya que estamos en el diálogo. Yo he oído, por ejemplo, y de hecho yo creo que se ha hecho en la música actual, meter sonidos de ciudad en composiciones. Efectivamente, eso iría con la idea que tú has dado, porque me imagino que esa composición llevaría un mensaje. Y entonces eso que es considerado ruido en la vida normal, igual es considerado música en ese contexto. O sea, sí, que asumo tu explicación. Sí, es la significación, insisto, no es la significación. Hay unas sinfonías urbanas que compone un señor americano, se llama Todd Machover, escrito, se dice Machover, pero es Machover, como se oye, con V, que ha hecho unas sinfonías para cada ciudad, previos a plazo a los alcaldes correspondientes. Sí, ha hecho una sinfonía sobre Chicago, con los sonidos de Chicago, una sinfonía de Lucerna, con las campanas, las ovejas, el sonido de la montaña, con la banda. Eso es una cosa ya muy vista, el pastiche muy famoso. Existe Todd Machover. Es llamativo, supongo que más llamativo si eres de esa ciudad, es como tuyos. Por lo tanto, esa sensación de familiaridad es con la que está jugando, no solo con la resignificación, sino de hacerte una sinfonía con los sonidos que tú oyes que para ti habitualmente son ruidosos. O sea que esto existe, está muy expandido. Sí. También recomiendo, está en un disco que se titula, es una obra que se titula Variaciones para una puerta y un suspiro. ¿Ah, sí? Ya te lo paso. Fantástico. No, puerta y suspiro. Pero es que verdaderamente son unas variaciones increíbles. Increíbles. Sí. Eso, algo parecido, pero dándole forma, naturalmente, y una significación determinada, no lo duden. Pero no repitas el ritmo, tiene que ser variado. Y luego, Llorens Barber en España hace conciertos de campanas en las ciudades. Es algo parecido a lo que mencionaba Cecilia. Hay muchas cosas de ese tipo, pero verdaderamente en su contexto son curiosas, ya muy hechas, ya muy vistas ya. Pero convertir el ruido en significación se hizo a principios del siglo XX con la incorporación de toda la percusión, que por definición es ruido. Sí. Bueno, mi pregunta es muy básica. Es sobre... No hay preguntas básicas, ni notas, ni nada. Por favor, pregunte libremente. Vale. Es sobre esta diferencia que hay en los movimientos de andante, allegro, adagio. Hay particularmente algunos adagios que a mí me gustan mucho. Entonces, no tengo una pregunta particular, pero me gustaría saber cualquier cosa que les apetezca decir al respecto. Sí. Adagio, allegro, presto, mesto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos apelativos que tienen las partituras al principio no están marcando la velocidad, están marcando el carácter. Porque, como ya nos ha demostrado Cecilia, puede haber partituras con velocidad rápida y, sin embargo, ser tristes o tener la percepción de que es triste o que es, etcétera. O sea, que lo que te están diciendo ahí es allegro, pues venga, con desprendido, alegre, etcétera. Esto se usó mucho hasta que llegó el metrónomo, porque cuando llegó el metrónomo se ponía adagio, presto, etcétera, y el valor del metrónomo. Es decir, ponme que el metrónomo funcione con la negra, o sea, una referencia temporal. Con la negra 60, con la negra 80, con la negra 120, con la negra 10, lo que fuese. Se ha valido el compositor, ese señor que ha desaparecido y con el que Cecilia no puede dialogar, le da la pista al intérprete para que se haga idea de que lo que pretendía él pues tiene ese carácter. Pero hablan de carácter, no de velocidad.
el momento justo. ¿Cuántas horas ensayas al día? No veré todo el día. Pues ya está. ¿Cómo disfrutas más? ¿Tocando o componiendo? Componiendo y tocando luego. Son dos maneras de responsabilidad de la gente. Porque cuando compones, queda en manos de otro y tienes que aceptarle. Y cuando tocas, queda en tus manos y tú tienes que aceptarte a ti. Así que no es una respuesta completa. Pero este es el tipo de enjundia, esta es la cuestión existencial. No digas, Sina. ¿Puedo? Hola, Cecilia, muchas gracias por la tremenda actuación que hemos vivido hoy. Ha habido un momento, cuando has concluido la pieza clásica, la reacción que he visto en todo el mundo ha sido de un aplauso muy entusiasta, todo el mundo se miraba entre ellos como alucinando, y cuando el punto este del éxtasis, ¿no? Pero en el momento que ha pasado lo mismo con la pieza que era contemporánea, el aplauso ha sido mucho más tímido, la gente no sabía si empezar a aplaudir o no, estaba todo el mundo como muy desubicado. Entonces, esto es una cosa y una cuestión que yo he hablado con Teresa muchas veces al respecto, que es, claro, todos estamos acostumbrados a escuchar la música clásica, todos la reconocemos y todos la tenemos muy interiorizada. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿O va a llegar eso a ocurrir? Es decir, que es cuestión de tiempo, es cuestión de educación. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo para que, o qué debería pasar para que tengamos esa reacción ante una pieza contemporánea? La realidad es que lo del aplauso también es otra de esas huellas tremendas del siglo XIX de la que todavía no nos desprendemos. Hemos asociado, sin problema, como un enunciado, sin más, que el aplauso es la confirmación de que nos ha gustado y o de que se nos ha acabado lo que estábamos haciendo. Pero, efectivamente, no hemos encontrado aún otra manera de cerrar. Siempre necesitamos un cierre, que se oiga. Entonces, hacemos la pieza, que termina chis-pum, y claro, pues acompaño el chis-pum con yo también reaccionando igual. Pero si la pieza no termina... Eso es una cosa de Marujita Díaz. Sí, sí. Ella decía que la música o acababa en pon o acababa en chis. Por eso en algunas canciones ella dice chis-pon al final para aclarar que ha terminado. Entonces, cuando acaba en pon no tenemos ninguna duda, pero cuando acaba en chis, ¿por qué tenemos que corresponder con pon? Porque no tenemos otra manera de significarle al intérprete que reconocemos que ha terminado, que nos ha gustado o que entonces tenemos una especie de miedo. Pero ya pasaba en el siglo XIX con algunas piezas, por ejemplo, esa marcha fúnebre de Chopin, ahí que termina así para abajo. ¿Cómo vamos a aplaudir después de una marcha fúnebre? Pues no se aplaude y ya está. ¿Y por qué tenemos que aplaudir efectivamente o reconocer y tener la certeza de que ha acabado la pieza si acaba así? No se preocupen por el aplauso. Durante el siglo XIX la gente aplaudía en medio de las piezas, como en un partido de fútbol o un baloncesto o cualquier cosa, manifestación artística. Y luego se ha ido un poco a poco reduciendo el aplauso hasta mirar mal al de al lado si aplaude en medio de la sinfonía. Pues no, aplaude cuando le ha parecido bien. Así que nosotros, digamos, desde el escenario nunca asociamos a que si no ha habido aplauso es que no ha habido éxito, sino que efectivamente no podemos pasar de acabar en un estado silencioso, contenido, de pronto a un volumen muchísimo más alto, que es lo que sucede después de un aplauso. Así que para mí es un tema muy relajado, el aplauso. Al final, durante, no importa. Completa la pregunta la señora Catalán. En el siglo XIX y a principios del XX, el público era crítico y se implicaba. Y no aplaudía cuando no tenía que aplaudir porque pitaba y pateaba y se enfadaba y se expresaba porque entendía lo que había pasado. Ahora puedes salir a agredir con lo que hayas hecho, la gente te aplaude y se va. Exactamente igual que si les hubiera encantado. A mí me parece que eso es una pérdida cualitativa. La relación entre el público y el intérprete
o la música que está oyendo tiene una gran brecha. Y eso es un problema de desconexión, de desconocimiento o de no sé de qué. Eso no puede ser, porque la música, como has dicho antes, ha dejado de ser emocional para ser objetiva, medible. Y entonces a veces el espectador no se inmiscuye realmente en lo que ha oído, sino que, bueno, pues estará bien hecho objetivamente, aunque a mí no me haya gustado. Claro, como hablamos de lo emocional, hay que ver a cada uno cómo le llega emocionalmente. O sea, la música no es emocional ni objetiva ni nada. La música es lo que es. Es todas esas cosas que hemos explicado. Para nosotros es todo eso. Lo que el espectador o el oyente, el auditor, el escuchante decide es su cuenta. Entonces dice, es que yo eso no lo entiendo, es que no me ha llegado. Pero eso no lo podemos evitar, quiero decir, eso lo hace y lo resuelve cada uno. Universalmente resulta que nadie capta lo que pasa en el siglo XX, pero yo me pregunto cuántas personas escuchan. Sí, pero ya hemos asumido bastante, que la música actual tiene unos cánones, unas medidas que aunque no nos llegan, puede ser buena. Y entonces no nos llega, pero aplaudimos, porque está bien interpretada, porque seguro que tiene un mensaje. En cambio, en la música que no es contemporánea, nos llegaba la música. Nos ponía triste, nos ponía alegre, salíamos tarareándola, nos la aprendíamos porque nos llegaba. Sí. Bueno, vamos a ver. Le voy a remitir a esta tarde. No voy a ir más allá. Esta tarde hemos oído a Bach, hemos oído clásicos, hemos oído románticos, hemos oído contemporáneos. Hemos oído a Schnittke. La obra de Schnittke, del año 1990, que es de antes de ayer. Yo cuando la presentaba he dicho, vamos a escuchar otro tipo de éxtasis. Y creo que es exactamente lo que ha pasado. Y curiosamente, yo no sé si se han fijado, no tienen por qué, pero yo esta tarde he estado observando al público. A mí me interesa mucho el público, porque al final yo estoy haciendo un trabajo para ustedes. Yo quiero comunicarme con el público y por tanto me importa cómo escucha, qué escucha, por qué escucha, cómo lo hace, etcétera. Y no he tenido la sensación de que este público haya rechazado a Schnittke o se haya aburrido con Schnittke. He visto caras de complacencia, he visto caras de voy a interiorizar, Es decir, resulta que si escuchamos esa música fuera de cualquier contexto, igual la rechazamos, pero esta tarde aquí había un contexto, pasaban cosas, Cecilia nos ha dado una gran lección y hemos sido capaces de disfrutar. Creo, niéguenme ustedes, pero yo he visto a personas disfrutando. ¿Entendían? No lo sé. ¿Les gustaba? Tampoco lo sé. Pero han atendido, seguramente porque su actitud de escuchante ha cambiado el panorama. Yo cuando he dicho al principio y al final que la tercera pata es el público, que son ustedes los que definen, me refiero a eso. Les estoy pidiendo atención, les estoy pidiendo implicación, les estoy pidiendo, hola, que esto es un asunto entre colegas, vamos a escucharnos. Eso. Yo esta tarde les he estado escuchando a ustedes. Y ustedes han escuchado música. Y les he estado escuchando. A mí me ha importado las reacciones que he visto. Entonces, es que no nos gusta, no sé qué gusta. Y lo del aplauso, desde luego, yo estoy indignada. Porque da igual lo que suene, la gente aplaude, igual se va, por cortesía, por costumbre, por lo que sea. Ojalá, ¿cuántas veces comento yo con colegas, oye, a ver si nos patean? Pues sí, eso significa que la gente está, ha pasado algo, ¿no? Han reaccionado con algo, ¿no? Pero lo que dice el compañero, yo creo que es real. Yo creo
hay una composición, bueno, vosotros la conoceréis, que es no sé cuántos metrónomos puestos al unísono que se van apagando hasta que queda el último y se apaga definitivamente. Si alguna vez se echa en algún sitio, yo me imagino que aplaudirán, pero a alguien le ha llegado eso adentro, subjetivamente, le ha llegado y ahí está esa obra. El objetivo, querido escuchante, es expresarse, nada más. Sí. Y ya está. Entonces pasa lo mismo con un graffiti. No, sí, de acuerdo. Hay alguien que se ha expresado. Y ya está. ¿Y usted reacciona o no reacciona? Pero hay alguien que se ha expresado. Absolutamente y ahí estamos ya en el territorio del arte. Ya, nada más. Pero allá está el oyente que al final o patea o aplaude. No podemos escuchar el siglo XX con la cabeza del siglo XIX. Pero es que yo soy muy viejo ya. No lo digo por usted, hablo en general. Pero hay un texto, hay un contexto y hay unas realidades que han cambiado. Si seguimos empeñados en el siglo XIX, pues nada, vamos a seguir oyendo la misma, que hay gente nueva. Yo soy más viejo todavía. Con la misma jota todo el rato y ya está. Pero si alguien se quiere aventurar en algo nuevo, tiene que cambiar la actitud. Ya, que yo no estoy dudando y que habrá mucha gente que yo lo que estoy diciendo es que efectivamente, como decía antes el comunicante, el oyente, no se aplaude lo mismo. La reacción de la gente es diferente a la música contemporánea a partir del romanticismo para atrás. Es una realidad.